Ven, ven, ven. Buenas tardes, profe. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes. Profe. Hola chicos. Buenas ¿cómo tardes, están? profe. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más para que terminen de ingresar los compañeritos. Creo que estamos con 35 participantes, podemos continuar. Sí, primero darles la bienvenida. Me alegra que estén bien, que verlos así contentos siempre, radiantes, para mí es de gran satisfacción, ¿no? Bueno, vamos a continuar el día de hoy con la clase correspondiente a la globalización. ¿Sí? Me permiten, voy a detener mi video para evitar inconvenientes en lo que respecta al internet, ¿sí? Y procederé a compartir pantalla y expandir la imagen. Bueno, dice, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Por favor, los micrófonos, pero para evitar que usted tenga que silenciarlo, lo voy a hacer yo. Listo. Ahora sí, regresamos a nuestra clase. Bueno, dice, nada le atraerá tanto las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas pequeñas, ¿no? Dentro de esta frase, nuestro padre y fundador San Juan Bautista de la Salle cita lo importante de la humildad, ¿no? Las cosas pequeñas muchas veces son las cosas que más nos marcan en la vida, ¿no? Cosas que aparentemente no tienen valor, no tienen significado, pero es lo que al ser humano muchas veces lo puede rescatar de los peores momentos. Por ejemplo, hablemos de la oración. La oración para muchos es algo sin importancia, es algo muy pequeño, pero para nosotros muchas veces es ese canal de comunicación directo con nuestro Padre, ¿no? Y saber que dentro de esa oración van escritas unas líneas en las cuales agradecemos tanto la vida cuanto le pedimos a Él que nos ayude y nos acompañe durante las problemáticas que giran en torno a ella, ¿no? Entonces, siempre mantener en cuenta que hay cosas pequeñas que nos engrandecen, ¿sí? Continuamos. Ecuador y sus desafíos. Desafío del Ecuador frente a la globalización capitalista. Vamos a ver qué es la globalización, ¿sí? En torno a qué se refiere con el término globalización. Dice, es posible estar en contacto con personas desde cualquier parte del mundo
compartir mensajes, fotos y realizar videoconferencias. Lo que nosotros estamos realizando ahora y el medio de comunicación que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? Se puede conocer en tiempo real lo que ocurre en sitios con mayor distancia, sus avances o debilidades como en África o Asia, accediendo a una infinidad de medios como la prensa y redes sociales. Esos son los grandes puntos positivos de la tecnología, ¿sí? En este periodo de avances tecnológicos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, ha tenido gran impacto en la vida del ser humano, cambiando aspectos de la vida diaria a tal punto que no podemos imaginar una vida sin tecnología. Y es así, porque si hoy por hoy nos ponemos a analizar y a pensar, queridos estudiantes, ¿qué pasaría si no tuviéramos este medio? Recordemos tiempos antiguos, más o menos en 1930, no teníamos una tecnología de punta como ahora la tenemos. Sin embargo, se gozaba de canales de comunicación, a lo mejor no tan efectivos como los de ahora, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que la tecnología hoy por hoy nos ha ayudado para manejar y hasta cierto punto controlar ciertos procesos de nuestra vida. Ahora podemos trabajar desde casa, podemos, no es necesario interrumpir o terminar con las actividades, como vuelvo y repito, en 1930, cuando hubo una gran crisis aquí en el Ecuador. Primero, por la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la crisis que hubo por la caída del cacao, del precio del cacao. Tercero, las consecuencias debido a los ataques de plagas y demás, la fiebre amarilla que existió, que también fueron algunos procesos que enterraron prácticamente la economía de nuestro país, sumiéndola en una crisis profunda, ¿sí? Y sin la tecnología, pues prácticamente era imposible sobresalir. Esto también que nos sirva como un poquito de experiencia y de ánimo, ¿no? El saber que ahora que gozamos de esta tecnología, podemos seguir nosotros participantes activos de la vida, ¿no? Ayudando para poder salir de este proceso que hoy por hoy está también inmiscuidos, ¿no? Entonces, al parecer fueron situaciones similares, no iguales, pero hubo de por medio también una enfermedad que causó muchas muertes en el Ecuador, que fue la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos las herramientas necesarias para podernos cuidar y poder tener una vida casi normal dentro de nuestras casas por medio de la tecnología, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la globalización, ¿sí? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación, como decíamos en la anterior diapositiva, e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global, ¿sí? La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones también nacionales e internacionales, ¿sí? Vamos a ver en este contexto a qué se define la palabra liberación. La liberación en economía, una liberación es el sentido amplio
Es el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de mercado. A eso se considera la liberación, reduciendo la capacidad del Estado para intervenir directa o indirectamente en la economía de un país. Un proceso de liberación a menudo incluye la privatización de empresas públicas. Vamos a ver, porque igual dentro de este tema hemos visto que se habla mucho últimamente acerca de lo que es la privatización. La privatización, niños, de un sector que era del Estado, digámoslo así. Cuando es del Estado es público. Cuando el Estado lo vende ya es privado, ¿sí? Bueno, la privatización de un sector que era del Estado permite a otras personas no gubernamentales que no trabajan dentro del Estado intervenir en la financiación y producción de bienes y prestación de servicios. Asimismo, la privatización introduce cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. No necesariamente se limita a la venta de empresas públicas, chicos. La privatización supone disminuir el grado de influencia del Estado, ¿sí? O sea, que el Estado prácticamente no tenga mucho que ver, no sea participativo en todas las decisiones que tiene distintas empresas, ¿no? Entonces, eso como para consolidar su aprendizaje dentro de esta terminología que últimamente va a ir saliendo a menudo, ¿no? Porque ya se está hablando dentro de lo que son los canales de televisión, las noticias, se habla de lo que es la globalización, que ya más o menos usted entiende que esto de este arte de la comunicación mundial por medio de la tecnología, ¿no es cierto? Se habla también de la privatización de distintas empresas que formaban parte del Estado para generar diferentes ganancias y demás, ¿no? Entonces usted ya va más o menos conociendo esta terminología y ya no va a lo mejor a pedir una respuesta cuando un papito esté hablando y diciendo, ay, esto va a pasar, sino que usted ya lo va a entender y va a saber cómo, qué es lo que puede suceder después de algunos procesos que estén indicando en las noticias, ¿no? Entonces, esta terminología se usa bastante y ahora es frecuente dentro de los medios de información, ¿sí? Bueno, tenemos también la democratización, ¿cierto? Eso también les iba a explicar. La democratización es un proceso de transición, ¿sí? De cambio. De transición o cambio político, ¿no? De un tipo de régimen a otro. En este caso, a una democracia, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que una transición política se origina por medio de un conflicto. El cambio político se origina por medio de un descontento. Siempre es un descontento, un conflicto social, ¿no? El cual puede ser de valores o de intereses. Cuando es de valores, se va a ocupar un cierto grado de violencia para lograr este cambio. Mientras cuando es de intereses, se utiliza innumerables normas o reglas. Esta transición política de un gobierno autoritario, por ejemplo, a uno demócrata, a uno de libre elección, se llama democratización, ¿sí? La cual tiene como objetivo llegar de manera absoluta o de manera concreta a un sistema de democracia, ¿sí? Entonces, como para recordar por qué topé estos dos términos, es porque estábamos hablando que se ha abierto sus puertas a una revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación, o sea, de esa autonomía y democratización en cultura política y en el ordenamiento jurídico y también en lo económico y nacional, ¿no? Bueno, eso con respecto a la globalización. Entonces,
podemos citar dentro de esto que la globalización es integración entre personas, culturas, empresas y gobierno, ¿sí? El incremento de inversión extranjera directa mediante leyes y acuerdos. ¿Por qué se logra este incremento de inversión extranjera? Debido a la comunicación efectiva que existe entre países y sus gobiernos para buscar un sistema común de avance, ¿sí? Hay mayores plazas de trabajo y estimula la economía a nivel mundial y dentro del país. Claro, porque dentro de todos estos aspectos, lo que se busca, como siempre, es el bien común y generar ganancia en base a una comunicación efectiva, ¿no? Otra situación es que se abrió campo industrial, favoreciendo lo indígena y afro. Dentro de esto se destaca lo que es medicina, arte, historia y demás, ¿no? Entonces, este campo de la globalización abrió una puerta a las costumbres indígenas y afro para destacarse dentro de algunas ramas que pueden cambiar el sentido de la vida, ¿no? De forma positiva. También aumentó el comercio internacional, ¿sí? Influye en la ciencia, economía, medio ambiente y política, ¿no? ¿Por qué? Porque como vuelvo y repito, todos estos acuerdos que se da, todo este seguimiento, toda esta secuencia por tratar de buscar un bien común, entonces va topando ciertas partes como son la ciencia, la economía, por ahí la política y el medio ambiente, ¿sí? Entonces una serie de procesos que digo, vuelvo y repito, están en común acuerdo para el beneficio del ser humano. Listo. Vamos a ver también acerca de cuáles son los factores que impulsan el desarrollo de la globalización, sus beneficios potenciales y los riesgos, ¿sí? Porque en todo proceso siempre hay algo que lo impulsa, hay algo que lo mantiene, que son los beneficios, y algo que tiende a desestabilizarlo, que pueden ser los riesgos que implica, ¿sí? Bueno, dentro de lo que se habla como factores que impulsan su desarrollo, podemos citar la apertura de mercados nacionales de libre comercio, ¿sí? Entonces, ahí está redundando libertad en la que se puede obtener y vender productos sin límite de su procedencia, ¿no? Entonces, esto ha generado que sea un aspecto positivo para distintos países. Las fusiones entre empresas multinacionales también, ¿sí? Estas fusiones citan demasiados importancia, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, estas fusiones entre empresas multinacionales, vamos, para que pueda entender, una empresa multinacional o internacional es aquella creada en un país, pero que cuenta con directrices, digámoslo así, en diferentes países del mundo, ¿sí? Y aunque crea ofertas de trabajo en esos lugares, la mayor parte de las ganancias regresan al país de origen de la multinacional. Son también un poderoso agente de globalización, ¿no? Actúan con una estrategia global para obtener el mayor margen de beneficios. Compran las materias primas donde les resulta más barato, instalan sus fábricas en los lugares más favorables y venden sus productos casi en cualquier punto de la tierra, comprendiéndose como la creación de un grupo de empresas a nivel internacional.
es lo que más o menos nosotros nos imaginamos al escuchar las transnacionales, ¿no? Pero como vuelvo y repito, trabajan o se ejecutan en un espacio dentro de un país, pero sus ganancias netas son para la empresa de donde se origina, ¿no? Bueno, este término de multinacional debería entenderse en lo que a mercado se refiere, no a la naturaleza de la compañía. De hecho, es habitual que se califique el término multinacional como no apropiado, ¿no? Sino como algo engañoso, digámoslo así. Y mejor se prefiere llamarlas transnacionales, ¿sí? Ya que aunque operen en varios países, como vuelvo y repito, el planteamiento de su estrategia y su administración central está en un solo país, ¿sí? Eso podemos destacar con respecto a las funciones entre empresas multinacionales. Bueno, también antes de pasar a otro punto, para que no quede como por encimita, la apertura de los mercados nacionalistas de libre comercio. Hablemos un poquito acerca de lo del libre comercio, porque toda esta terminología es una secuencia, ¿no? Bueno, el libre comercio o la libertad de comercio es, como les decía, un concepto económico, ¿no? Y puede entenderse hacia el comercio interior y hacia el comercio exterior, ¿sí? La libertad, como les dije en un principio, de poder exportar e importar lo que se produce, ¿sí? Bueno, también dentro de lo que son los factores que impulsan su desarrollo está la eliminación de empresas públicas, ¿no? Las privatizaciones, que era lo que ya les había explicado, pero podemos retomar, ¿no? La privatización de un sector es aquella que ya no le compete al Estado, ¿no? Permite que otros actores, o digámoslo así, otras personas que no pertenezcan al gobierno, intervengan en lo que es la financiación y producción de bienes o prestación de servicios. Asimismo, introduce cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas, ¿no? Esta no se limita a la venta de empresas públicas, sino que más bien la privatización quiere disminuir el grado de influencia del Estado para que el Estado pues prácticamente, para que las personas que trabajan dentro de esta empresa privada tengan las riendas totales de sus manejos, ¿no? Y evitar que el Estado tenga participación de estas actividades, ¿sí? Entonces, este es otro de los factores que impulsan su desarrollo. Hablamos también de la desregulación financiera internacional a favor del libre comercio, ¿no? En esto podemos citar los tratados de libre comercio. Y con esta partecita vamos a regresar en 5 minutitos para poder continuar con la clase, ¿sí? Voy a iniciar mi video, listo. Entonces, en unos minutitos, por favor, vaya, descanse un momentito, tome agüita, desocúpese de sus necesidades y nos volvemos a ver en 5 minutitos.